Aventureros, hoy llega Desafío Viajero, un vídeo que vamos a dedicar a un país muy especial. Un país que desde Occidente vemos lleno de estereotipos y de prejuicios. Un país que asociamos probablemente a grandes bellezas de carácter material, a monumentos, pero también a la religión, al conflicto, a la guerra y a la occidentalización, a los talibanes, a todas las polémicas que ha habido en los últimos años y sobre todo a qué es lo que está ocurriendo actualmente. Hoy Afganistán llega a Desafío Viajero para conocer su historia. ¿Listos? Comenzamos. José Carlos Bermejo, bienvenido a Desafío Viajero. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por tu invitación. Bueno, un placer saludarle. Para las personas que ahora mismo no le ubican del todo, José Carlos Bermejo es catedrático emérito de la Universidad de Santiago, ha desarrollado su labor en los campos de la historia de las religiones antiguas, la filosofía de la historia, la crítica económica y política de los sistemas universitarios y entre los más de 30 libros que ha publicado, pues tenemos Afganistán, historia de un Estado fallido, que ya está en todas las librerías y que la editorial Almuzara nos ha traído. José Carlos, es un honor el tenerte por aquí, de verdad, y más para hablar de un país que yo creo que a todos nos causa a día de hoy esa temeridad, ese miedo, ¿no? Por las circunstancias que le han rodeado en los últimos años. ¿Por qué has dedicado una obra a Afganistán? Mira, yo dediqué una obra a Afganistán por una razón personal, ¿no? Por una familia que conocí. Empezó con un alumno mío que había venido de Erasmus desde la Universidad de Herat. Está refugiado en España, tiene asilo político porque su vida corría peligro por los talibanes. Toda su familia está aquí, son 5 personas. Entonces yo, bueno, los conozco, los trato directamente. Y mi interés en el año 18 empezó por Afganistán cuando conocí a este chico, ¿no? Que además es de una minoría que son los Hazara. Los Ajá. Hazara son de los descendientes de los mongoles y los ves, parecen chinos, no tienen estos rasgos de los demás pueblos de la zona, ¿no? Son chiitas, no son sunitas. Sufrieron un genocidio a finales del siglo XIX, del que se habla en el libro, ¿no? Y entonces, bueno, yo aparte de que soy un historiador profesional y me estudié las fuentes y toda la bibliografía que existe, que no es mucha por desgracia, ¿no? Aparte de eso, siempre tuve un contacto directo con ellos y lo sigo teniendo porque están todos aquí, ¿no? Y Ujú. entonces yo pues, más o menos sé lo que sigue pasando allí cada día, porque aunque pueda parecer muy raro, en Afganistán funcionan muy bien Internet y los teléfonos móviles. No deja de ser curioso, por supuesto. Después hablaremos de la situación actual, ¿no? Pero yo creo que hoy en día todos asociamos Afganistán al Islam y a los Sí, talibanes. Es como el sí. estereotipo que todos tenemos en la cabeza, ¿no? Pero esto no ha sido siempre así, ¿verdad? No, vamos a ver. El problema con Afganistán son dos cosas, ¿no? Afganistán fue el objeto de la atención mundial desde los atentados del 11S, cuando intervino allí la OTAN y los Estados Unidos. Una intervención que globalmente fue favorable para el país. Quien diga lo contrario no sabe, miente, no es verdad, ¿no? Antes había habido otra intervención que no fue una invasión, que fue que es la de la Unión Soviética. La Unión Soviética fue llamada por un gobierno comunista para solicitarle ayuda. También fue en parte positiva, es decir, los intentos de modernización de Afganistán son 3. El desarrollo de la monarquía, ¿no? De los sucesores de este emir que aparece en el libro, ¿no? La intervención soviética y la intervención occidental. Esas dos intervenciones, esos 3 procesos suponen los procesos de modernización y de occidentalización del país, en el campo militar, en el campo administrativo, en el campo de la educación, en el campo de la sanidad, etcétera, ¿no? Bueno, Afganistán, después de que se le prestó muchísima atención, Estados Unidos se endeudó $1 billón en Afganistán y Europa otro billón de euros, ¿no? De repente decidieron dejarlo abandonado, desapareció de la información, ¿no? Y nosotros tenemos una imagen de Afganistán que en parte es cierta, pero que no siempre es así, que es Afganistán es un país terrible, salvaje, fanático, gobernado por los talibanes. Los talibanes
armados son 80.000 personas, nada más. Afganistán tiene 38 millones de habitantes. Su extensión es la misma que España. Y en Afganistán hay zonas totalmente desérticas, como en la parte lindante en el suroeste con Irán, zonas en el Himalaya, ¿no? Con unas alturas medias de 2.000, 3.000 metros, y tiene distintos paisajes y distintos climas, ¿no? Es un país también muy fragmentado, ¿no? Entonces, nosotros asociamos a Afganistán con los talibanes en parte porque hay una realidad, pero también en parte por racismo. Esta familia, ¿no? Ahora cuando a alguien le preguntan, ¿tú de dónde eres? Dicen, soy de Mongolia. Porque si le dicen que soy de Afganistán, le dicen, uy, qué miedo, qué horror. Los talibanes, qué violencia. Y ellos no son violentos, ninguno es violento, ¿no? Mi alumno tiene la carrera de historia y hizo un máster, está haciendo la tesis doctoral en España. Otra chica es de filología persa, otro hermano iba a estudiar informática, pero la facultad de informática de Herat se cerró porque todos los profesores huyeron al extranjero cuando los talibanes ocuparon la ciudad. Entonces, hay en gran parte un estereotipo racista, ¿eh? Esto es el país de los salvajes, etc. Yo en el libro hago muchas veces comparaciones y referencias, digamos, a las formas de brutalidad que hay en Afganistán y las que había en otras épocas en Occidente. Las ejecuciones públicas de Afganistán eran igual en Europa, ¿eh? Las venganzas de sangre, ¿no? Que es, o sea, un asesinato se paga con otro, y con la ley del talión, ¿no? Eso fue así en el mundo clásico y en la Edad Media. Si hiciésemos un catálogo de barbaridades que sigue habiendo en Afganistán, ¿no? Y las que había en Europa, en la Edad Media, en parte en la Edad Moderna y en otras partes del mundo, quedamos empatados, ¿eh? No son violentos. ¿Qué ocurre con los talibanes? La palabra talibán es un plural, es de la palabra talib, significa estudiante. Los talibanes son musulmanes sunitas, ¿no? Nosotros tenemos un estereotipo que es los musulmanes sunitas son razonables, los chiitas son fanáticos. No, es al revés. Los musulmanes más integristas y que quieren un islam más puro son los sunitas. Entiéndeme, Bin Laden era sunita, Al-Qaeda es sunita, ¿no? Cosa muy curiosa, tú fíjate, Hamas son sunitas, pero Hezbollah son chiitas, ¿no? Los chiitas y los sunitas se odian tanto como se odiaban los católicos y los protestantes, ¿no? Entonces, los talibanes son sunitas, son unos integristas religiosos absolutos, ¿no? Estudian en unas escuelas que se llaman madrasas, en donde lo único que aprenden es árabe. Tú sabes que está prohibido traducir el Corán. Entonces, en Afganistán, en donde no se habla árabe de ninguna manera, se habla persa, un dialecto persa que es el dari y el pastún, que tampoco es una lengua semítica, la gente reza aprendiéndose de memoria trozos del Corán. Bueno, yo cuando era niño aún nos hacían, la misa era en latín, ¿no? En España, ¿no? Hombre, no se rezaba en latín, pero la misa no se entendía nada y era igual, el latín era el idioma sagrado, ¿no? Entonces, ¿los talibanes qué son? Son estudiantes digamos, de unas escuelas religiosas y su ideario es el siguiente. Primero, solo existe una religión, que es el Islam. Es la única religión verdadera. Cuando Mahoma recibió la revelación de Alá de la verdadera religión, todas las religiones anteriores murieron. Los musulmanes dicen que hay tres religiones hermanas, que ellos llaman abránicas, que son el judaísmo, el cristianismo y el islam. Ellos reconocen que derivan del judaísmo. De hecho, vamos a ver, los arcángeles San Gabriel, San Miguel, San Rafael están en el islam. Tú piensas que Mahoma quiso que la capital del islam fuera Jerusalén. Todos vemos en los follones las desgracias que hay en Jerusalén con la cúpula de la roca. La cúpula de la roca de Jerusalén está construida en el lugar en el que Mahoma subió al cielo al morir en un caballo blanco, conducido por el arcángel San Gabriel, que es un arcángel judío y que también está en el cristianismo, ¿no? Entonces, Jerusalén es la ciudad sagrada del Islam. Es decir, lo curioso es que los musulmanes integristas dicen que Jerusalén nunca fue una ciudad judía, menudo disparate, ¿no? Los talibanes se ofrecieron hace no mucho a mandar tropas a liberar Jerusalén, porque es su ciudad, ¿no? Entonces, el Islam, o sea, tiene estas tres religiones son las hermanas, pero el Islam anula a las demás. Ellos no reconocen ninguna verdad que no esté en el Islam. Pero si haces una comparación, bueno, ellos reconocen el Antiguo Testamento. Moisés es un profeta dentro del Islam, Jesús también, ¿no? Lo que pasa es que con Mahoma se muere todo y ahí se integra todo. Esa es su... Entonces, los talibanes lo primero que dicen es eso. Lo segundo que dicen es que
solo hay una ley, la Sharia. Pero la Sharia es la ley, es una ley religiosa, pero que lo rige todo. El matrimonio, todas las costumbres, toda la cultura, todos los estudios, todo el arte, todo, ¿no? Tú piensas, los talibanes prohíben cosas como la música, ¿no? Por supuesto, el cine, ¿no? Prohíben, bueno, bueno, Que las mujeres vayan a los parques, ¿no? No, no, vamos a ver, las mujeres no pueden ir a los parques. Mira, es que ahora te voy a contar cómo es la última situación, ¿no? Los talibanes tienen un problema. Las mujeres están segregadas. En Afganistán es un país en donde hay apartheid de género. No lo hay en ningún país del mundo. Hay 18 millones de mujeres que viven en el apartheid. Las mujeres eran los médicos, funcionarios, profesores, administrativos, eso todo lo trabajaban las mujeres a partir de los 3 procesos sucesivos de modernización. Ahora las han echado de todo. No pueden nada más que estudiar en la escuela elemental, ¿no? Entonces, es muy curioso. En Afganistán, las redes sociales, nadie imagina que hay redes sociales, sí que las hay, ¿no? Están segregadas sexualmente. Las mujeres hacen grupos de mujeres y los hombres no pueden entrar, porque los talibanes eso lo respetan. Entonces hay grupos de mujeres y grupos de hombres. ¿Qué está ocurriendo ahora? Los talibanes, las escuelas religiosas, las mujeres en Afganistán y en el Islam no pueden ir a la iglesia. ¿Tú te imaginas que en el cristianismo las mujeres mayores que van a la iglesia le prohíbas ir a la iglesia? No, no lo concebimos, ¿no? Pues allí sí. Entonces, las mujeres no iban a las madrasas, no saben leer. La madre de estos chicos no sabe leer, es una mujer muy inteligente, pero no le permitieron leer, ¿no? Entonces, los talibanes ahora crearon madrasas para chicas para entrenarlas, adoctrinarlas en el Islam y que espíen a las demás mujeres, porque ellos no pueden espiar a las demás mujeres. Tú imagínate un poco una escena de película. Una persona va por la calle con un burka en Afganistán. Primero no sabe si es un hombre o una mujer. Pero un talibán no le puede decir a una mujer que se identifique, porque solo le puede ver la cara a su familia, ¿no? Esto es muy curioso, ¿no? Y entonces, ¿qué hacen ahora? ¿Qué hicieron con la ley que dictaron en agosto, que tiene 80 artículos? Lo que hacen es que las mujeres espían las redes sociales de las mujeres, ¿no? Porque los hombres no pueden entrar. Es decir, por un lado las segregas, pero por otro lado ellas le hacen una fortaleza. ¿Y qué hacen con ellas? Las mujeres las vigilan a las demás, ¿no? Si ven alguna en la calle con la cara descubierta o enseñando los tobillos con calcetín, entiéndeme, no los tobillos al aire libre, denuncian inmediatamente, llegan los talibanes con sus armas, ¿no? Y las detienen, ¿no? Entonces, las mujeres ahora, las mujeres talibanas, ¿no? Las mujeres fanáticas, digamos, vigilan las redes sociales, vigilan los supermercados, los mercados y las tiendas de ropa. Entonces, cualquier mujer que se desvíe lo mínimo, vienen los talibanes y se la llevan. ¿Qué hacen los talibanes? Bueno, en Afganistán no hay ninguna ley que no sea la religiosa. Vamos a imaginarnos que esto es Afganistán. Entonces yo mato a una persona. ¿Vale? Yo mato a una persona, aquí no hay policía, la policía son los talibanes, los jueces son los talibanes, y probablemente si yo soy talibán no me va a pasar nada. Si hay una denuncia, vale, pues hacen una denuncia y voy a un juez islámico. El juez islámico dicta sentencia él solo, sin pruebas. Bueno, él pide pruebas y testigos, pero las pruebas no valen y los testigos los interpreta él, ¿no? Entonces, yo mato a una persona, si no hay ninguna denuncia, no pasa nada. ¿Por qué? Porque el juez es un talibán, no hay, el ejército, la policía y los talibanes son lo mismo, normalmente van en grupos pequeños, se saltan la ley cuando quieren porque son muy corruptos. Los talibanes son enormemente corruptos. Tú sabes, el Islam prohíbe el alcohol, lo sabemos todos, sí, pero el Islam no prohíbe el Red Bull, que es bastante excitante también, ¿no? Y el Islam no prohíbe la Viagra tampoco, ¿no? Porque la Viagra no puede estar en el Corán. Entonces, los talibanes que son fanáticos del control de la mujer, pero hipersexuales, importan como pueden Viagra y Red Bull, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación? No existe el Estado, no existe, la ley es la ley religiosa, siempre se interpreta de acuerdo con lo que dice sus interpretaciones de la ley, ¿no? Porque claro, el Corán no es un texto legal. A partir del Corán hay interpretaciones de distinto tipo, de distintas escuelas, unas más amplias y otras más laxas. Hay países musulmanes donde las mujeres llevan el pelo al aire, se visten normal, tienen trabajos normales, pero allí lo tenían hasta hace poco, hasta que ellos tomaron el poder. Entonces, ¿cuál es su sistema de gobierno? Es un califato. Un califato quiere decir
que el jefe, bueno, el que controla el gobierno es un califa, es una persona religiosa, como en Irán. Lo que pasa es que Irán es mixto. En Irán hay un ayatolá, que es el jefe religioso, pero hay un gobierno por debajo. Allí no, todo es un califato, hay un poder único. Yo cuando le intento explicar a la gente, dice, imaginaos que en España tuviera que presidir el gobierno el cardenal primado de España y que todos los ministros fueran obispos. ¿Qué os parecería? Y que los obispos le digan a la gente, a las chicas, sí pueden salir a la calle, sí pueden beber, sí tienen que vestirse, cómo no se pueden vestir, y que los obispos castiguen el tema con el que están ellos obsesionados, que es el sexo, ¿no? Esa es la situación de Afganistán, la situación de inseguridad total, ¿no? en donde las víctimas principales son las mujeres. Si los talibanes detienen, la situación de la mujer es la siguiente. Tú imagínate que tienes una hermana, ¿no? Tú eres el tutor de tu hermana. Tu hermana no puede salir a la calle, ¿no?, si no va contigo. Tú mira qué cosa más curiosa. Las mujeres espías que van vestidas de negro con el móvil vigilando a las demás cobran por hacer el trabajo, pero no pueden salir solas a la calle, con lo cual tienen un acompañante que es otro familiar que también cobra. Esta es la... Qué fuerte. Claro, que es muy fuerte, ¿no? Esta es la situación, ¿no? Entonces, Pero, y me imagino que ese familiar estará también un poco escondido, ¿no? Porque si no, el resto de mujeres se van a dar cuenta de claro, que... no, el familiar tiene que, va, digamos, un poco detrás, así como un escolta, Madre para que mía. ella, claro, las mujeres se mueven en sus círculos, por ejemplo, hablan entre sí, entran, evidentemente la compra de los alimentos la hacen las mujeres, no la hacen los hombres, ¿no? En las tiendas de ropa no puede entrar un hombre. Pero esta es la paradoja, ¿no? Entonces, el destino de una mujer en Afganistán es el matrimonio, no tiene otro. Si es una chica soltera, el matrimonio funciona así. Tú imagínate que, bueno, que yo tengo una hija, ¿no? Ajá. Entonces, esta hija, para casarse, el sistema es tú, te gusta mi hija, ¿no? Entonces, vienes a hablar conmigo y dices que me pides su mano. Y Ujú. yo te pongo un precio por ella, ¿no? Un precio que es como lo que era aquí antiguamente la dote. El precio puede ser muy poco, muy, bueno, según el dinero que tenga yo y... Vale. Entonces, si llegamos a un acuerdo, el matrimonio lo firmo yo, ¿no? Y tú, pero la chica no tiene ni voz ni voto. Esa es la situación. Y me Entonces, imagino que el futuro novio la verá a ella, si no el día de la boda, el día que se elige el menú. Se conocerán o algo así, ¿no? O no, sea no, que no hay un noviazgo. no pueden hablar antes de la boda. Madre mía. Hablar con un hombre es pecado. Es No, alucinante. no. Es que Entonces, ¿qué es lo que los talibanes respetan? Es que esto es importante. Un talibán solo respeta el matrimonio. Entonces, yo tengo una hija, ¿no? Y yo no quiero que venga un talibán a mi casa a pedírmela en matrimonio, porque se la tengo que dar. Porque si yo le digo 10.000 euros, el talibán me dice 1.000 y yo me tengo que callar la boca, ¿no? claro. Entonces, la única manera de salvar a mi hija es casarla, ¿no? Es la única opción, cosa que están haciendo algunos padres a las chicas que yo conozco. Una es una filóloga que escapó para que no la casara su padre, pero no por mal, sino para salvarla de que se la llevara un talibán legalmente. El talibán, Ujú. bueno, también puede tener 4 mujeres, ¿no? Entonces, ese es el sistema. Entonces, el destino de una mujer es o se casa, si se casa automáticamente no hay ningún medio de control de natalidad, va a tener hijo tras hijo, o se queda en su casa, no pueden salir en su casa. La hermana de esta chica que te digo yo iba a empezar la carrera y está encerrada en su casa. Que no sabes qué es mejor, ¿no? Es decir, si mira, por lo menos estoy en mi casa y estoy tranquila, pero si me caso, es que sé que voy a ser una persona totalmente sumisa a mi marido y que mi única función va a ser procrear. Sí, 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 creo que todos tenemos mucha curiosidad, ¿no? De cómo sería el interior de una familia afgana hoy respecto de la vida de la mujer. Yo creo que dentro de las casas no tienen que llevar el no, burka y toda la parafernalia, ¿no? dentro de las casas no, claro, evidentemente la cara de la mujer dentro de la casa, si quitan el burka, pueden, los hombres dentro de la familia hablan entre sí. Eso es fuera de la familia, ¿no? De acuerdo. Y claro, la mujer tiene hijos sucesivamente, lava, friega, bueno, depende de si es una aldea, si es una ciudad, ¿no? Hace la ropa, cocina, hace la compra, lo que era una ama de casa aquí hace muchos años, ¿no?
Qué curioso. La verdad es que no te quería interrumpir en toda esta exposición que nos has hecho, porque lo cuentas de una manera tan brillante y se entiende todo tan perfectamente, ¿no? Que creo que es que la presencia del entrevistador casi sobra, ¿no? Porque de verdad que estamos todos ojipláticos escuchando tus palabras y lo que nos estás contando. Tal y como te escuchaba, parece que hay muchos paralelismos entre lo que veíamos hace unos años en el Estado Islámico y lo que aparece con los talibanes. Yo te quiero preguntar un poco por este tema, ¿no? ¿Qué realmente difiere a ambos? ¿Es el hecho de que el Estado Islámico está buscando, está luchando por ese califato internacional, por todas las antiguas posesiones del Islam, y los talibanes lo que quieren es quedarse ahí en su tierra, en Afganistán, y que no les molesten? ¿O cuál sería la diferencia? Mira, la diferencia es la siguiente. El Islam no reconoce ningún Estado que no... Vamos a ver, en el Islam hay una comunidad que se llama la Umma. La Umma es la comunidad de los creyentes. Los que no son creyentes serían, bueno, tienen dos opciones si viven en un país islámico. Antiguamente, por ejemplo, en Al-Ándalus, ¿no? Pagar un impuesto y los dejaban tranquilos, ¿no? Entonces, el Islam le da igual, la idea de nación la toman de la colonización, ¿no? Entonces, el Estado es el califato, como el califato de Córdoba, el califato, ¿no? de Bagdad, ¿no? Entonces, el Estado es un Estado religioso y digamos que son cosmopolitas. Todos los musulmanes del mundo están unidos. Y eso es el integrismo islámico. El integrismo islámico dice la única forma política posible es el Islam. El Islam que llega de Marruecos a Indonesia. Eso es un principio, hombre, que en la Edad Media tenía sentido. Es como cuando todos los europeos decían somos la cristiandad, ¿no? Que eso fue así hasta las guerras de religión en el siglo XVII, ¿no? Entonces, el ISIS, vamos a ver, en Afganistán están los talibanes, Al-Qaeda, ¿no? El Estado, el califato islámico del Jorasán, que es el noroeste de Afganistán e Irán, que es otro parecido, ¿no? Al-Qaeda y Al-Qaeda de la India. Todos esos grupos están unidos entre sí, entre otras cosas, por relaciones de parentesco. Imagínate, tú eres un yihadista de Al-Qaeda, que tienes un primo que está en los talibanes y que tienes otro que está en el ISIS y que tienes otro que está en el califato del Jorasán. Todos comparten la misma ideología. La única forma de organización política es el Islam. El Estado-nación les da igual, aunque de hecho existe, claro, eso es una contradicción, ¿no? El capitalismo, el comunismo, eso les da exactamente igual. Ellos no luchan contra el capitalismo ni luchan contra el comunismo, luchan por la religión. En nombre de la religión luchaban contra los soviéticos, pero en nombre de la religión también lucharon contra los norteamericanos, ¿no? Entonces, todos los grupos islamistas radicales son así. Vamos a ver, hay un ejemplo muy claro. En la Franja de Gaza, Israel la ocupó después de que Egipto invadió el Sinaí, ¿no? y quedó ahí aislada. Bueno, en la Franja de Gaza gobernaba la Autoridad Nacional Palestina, que es muy corrupta. Vamos, todo el mundo sabe que cuando murió Arafat, la mitad de la ayuda internacional estaba en Suiza en una cuenta suya. Jamás, esto puede ser muy interesante para conocerlo. Jamás empezó, digamos, muy bien, era un grupo que luchaba contra la corrupción de los que ahora son Cisjordania, ¿no? Ganó unas elecciones municipales limpias, empezó a montar redes de ayuda social, porque el Islam tiene varios pilares y uno de los pilares es la caridad. La fuerza de Hezbollah y la fuerza de Hamas es que tienen ayudas económicas, ayudas a las familias, ayudas a la sanidad y ayudas a la educación. Esa es su fuerza, entendámonos, buena, ¿no? Vale, vale. Pues estamos de acuerdo. Entonces, Hamas empezó así, muy bien. ¿En qué año estamos con esta fundación de Hamas? En el 2006. Vale, de acuerdo. Entonces, Hamas empezó muy bien, era gente honrada, hizo cosas buenas, pero de repente se empezó a infiltrar la ideología salafista. La ideología salafista es Bin Laden. La paga y la financia Arabia Saudí. Entonces, sobre todo a través de Internet, empezó a ir progresando el salafismo y Hamas se hizo islamista, que no era islamista. Es decir, en la Franja de Gaza, bueno, en la pobre Franja de Gaza, lo que quede de ella, ¿no? Gobierna el Consejo Supremo de los Ulemas de Palestina. Gobiernan los ulemas. Lo que pasa es que ellos tienen, el gobierno son los ulemas, el ejército son las brigadas de Al-Qassem, que tenía una organización paralela, antes no tenían ejército, ¿no? Y luego tienen su red social, hospitales, escuelas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahí? Se radicalizaron, ¿no? Por ejemplo, en la Franja de Gaza las mujeres no llevaban velo.
Las mujeres tenían más acceso al trabajo. Cuando los dirigentes de Hamas se radicalizan y se hacen salafistas, ¿no? Automáticamente las mujeres vuelven a tener velo, las opciones de trabajo vuelven a estar limitadas y tienen un retroceso, hombre, no tanto como en Afganistán, pero sí que tienen un retroceso. Entonces, eso es común a todos los movimientos islamistas. Pero claro, la realidad se impone, ¿no? Es decir, no es lo mismo Afganistán que Irán, no es lo mismo Irán que Egipto, no es lo mismo Irán que Marruecos o que Argelia, ¿no? Tú piensas que, por ejemplo, Marruecos, el rey de Marruecos es el jefe de la iglesia. Por esa razón, en Marruecos no hay movimientos integristas, que el día que los haya, ya se puede empezar a preocupar, ¿no? Entre otros, el gobierno español, ¿no? Porque como hay integrismo islámico en Marruecos, en fin, ya nos imaginamos que Ceuta y Melilla no duran 2 días, ¿no? Lógicamente. Y espérate Canarias. Bueno, y claro, lo que sea, ellos van a decir eso. Pero el rey es el jefe de la iglesia y entonces, bueno, la tiene controlada. Pero el islamismo consiste en eso. La comunidad política es la umma, el derecho, y en todos los campos, el derecho civil, el derecho comercial, todo se regula por la Sharia, ¿no? Bueno, y sobre todo la vida personal, social y la vida de las mujeres, que son las más perjudicadas por esto, todo está regulado por la Sharia, ¿no? Todo, ¿no? Luego, aparte de esto, naturalmente, la historia lo matiza todo, ¿no? Entonces, claro, si tú te fijas en Irán, por ejemplo, hubo un movimiento muy interesante, ¿no? Hace 3 años, que se llamaba Women, Life and Freedom, ¿no? Cuando las chicas iban por la calle, que podemos decirlo en confianza, sí que hay que tener huevos para una chica ir por la calle y tirarle el turbante a un mulá, ¿eh? Eso es peor que ir por la calle y quitarle la gorra a un guardia civil, ¿eh? Francamente. Es muy peligroso, pero Sí, lo sí, hicieron. sí. Lo hicieron, detuvieron a muchas, murieron muchas. Pero claro, las chicas iraníes, si te fijas cómo visten, llevan, no se les ven la carne, por decirlo, pero llevan una falda corta, llevan pantalón, el pañuelo o no lo llevan, o es como un fular que así muy suelto, ¿no? Entonces, eso es distinto. En otros países es totalmente distinto, ¿no? Turquía, por ejemplo, es un país, no era un país islamista, pero ahora está dividido entre el islamismo y el Estado laico que creó Kemal Atatürk, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, todo se matiza mucho. ¿Cuál es la contradicción que hay? La contradicción que hay, que se ve, bueno, que yo intento explicarme en el libro tiene una gran parte del espacio dedicado a las mujeres, a través de la novela esta de la hija del visir, ¿no? Aquí hay una contradicción. Si tú me preguntas, ¿Afganistán tiene identidad nacional? Pues te tengo que decir que sí. Pero ¿cuál es la identidad nacional? No es la identidad musulmana, es la de Afganistán. Pero en Afganistán hay como mínimo 6 pueblos distintos. Los pastunes, que en la literatura inglesa en decir se llaman los patanes, ¿no? Los hazaras, los tayikos, los uzbecos, los turcomanos y los aimaks. Son pueblos diferentes, ¿no? ¿Qué hizo Inglaterra? Es una pregunta que me hacías tú que yo creo que la podemos Ujú. contestar. Inglaterra dijo, bueno, yo necesito mantener la comunicación con Irán y con el Mediterráneo a través de Afganistán. Es que por Afganistán pasaba la ruta de la seda famosa. Era un núcleo de comunicación, no un tapón en el medio del mundo. Entonces, la ruta de la seda, antes sobre todo del canal de Suez, iba desde la Pakistán eran lo mismo, subía por los pasos de montaña del Jaibar hacia Kabul, de Kabul bajaba hacia Herat y de Herat pasaba a Persia, Turquía y el Mediterráneo. Esa ruta caravanera era muy importante. Mira, una caravana de la época de mi libro son miles de personas, miles y miles de animales de carga, caballos en donde van los soldados que la escoltan, y luego las caravanas se desplazaban con un sistema de alimentación muy inteligente. Para esos miles de personas llevaban un enorme rebaño de ovejas y ya tenían carne móvil, pero tenían carne, no necesitaban cargarla, ¿no? Entonces esas caravanas eran importantísimas. Y Inglaterra intentó controlar la seguridad de esa ruta. Esa ruta se ve muy bien, tiene unos pasos de montaña muy difíciles de pasar, ¿no? El Ujú. Jaibar son montañas muy empinadas, por ahí no entra nadie. Los ingleses perdieron 3 guerras, ¿no? en Afganistán. La URSS perdió la suya y Europa, bueno, la OTAN también. ¿Por qué? Porque en Afganistán puede haber un valle, no como el Panjshir, que es bastante grande, en donde solo hay un paso. Entonces, si tú controlas el paso, te puedes mantener perfectamente aislado. Ujú. Es decir, mira, los talibanes como guerrilleros contra la OTAN, contra la URSS y contra los ingleses siempre usaron la misma técnica. Tú imagínate que
tú vas con un convoy militar de carros y de transportes por un desfiladero. Ellos se sitúan a media altura, entonces tú no puedes subir el cañón del tanque así, porque solo sube 45 grados y no puedes disparar así. Ellos se sitúan por encima de donde tú puedes disparar y desde encima, bueno, te tirarían lo que sea, ¿no? Esos pasos son infranqueables, ¿no? Y eso es lo que mantuvo, por ejemplo, valles enteros aislados y lo que hace que partes enteras del país no tengan comunicación, ¿no? ¿Qué ocurre con Afganistán? Los ingleses dijeron, yo quiero que esto hay que unificarlo bajo un poder fuerte, que es el del emir de hierro. Al emir de hierro que aparece en el libro le construyeron las fábricas del armamento más moderno de finales del 19 en Kabul, montó un ejército muy moderno, una administración moderna del Estado, ¿no? Y creó una unidad del país por la fuerza a favor de los pastunes y en contra de los demás pueblos. Entonces tú tienes un Estado con fuerza militar, con poco poder económico porque no recauda impuestos, en donde puede pisar a la gente cuando quiera, pero que lo que nosotros llamamos la estructura del Estado, administración, comunicaciones, eso es menos importante, ¿no? Entonces, a Inglaterra, ¿por qué le interesaba eso? Porque este señor tenían un acuerdo, lo financiaban, le garantizaba el paso, ¿no? Y Inglaterra ahí actuó con muy mala voluntad. Todos sabemos que la India sin ferrocarriles no es nada, ¿no? La India es un subcontinente, es enorme, los ferrocarriles son fundamentales desde la época de la colonia. Inglaterra dijo, en Afganistán no hay ferrocarril. Afganistán, en el mapa de 1890 que aparece en el libro, no tiene acceso al mar. Su columna vertebral es el Hindu Kush, hay que ir por los pasos de montaña. Los ríos que hay son grandes pero no se pueden navegar. Y entonces los ingleses dijeron, yo quiero un estado tapón para que el imperio ruso no se me expanda hacia el sur y que aquí no pase nada, ¿no? Que son pobres, me da igual. Que el emir va a privilegiar a los pastores para machacar a todos los demás. De hecho, hizo el genocidio de los Hazara, que se cuenta en el libro, y otro genocidio en el Nuristán, en la parte noreste. El Nuristán está en un valle de Afganistán en donde la población es rubia, ¿eh? Son rubios. Eso fue un reino griego, el reino de Sogdiana y Bactriana, ¿no? Y ellos hablaban una lengua que no eran musulmanes y hablaban una lengua indoeuropea, como el sánscrito, hasta que este señor les puso la bota encima, ¿no? Entonces, Inglaterra, ¿de qué es culpable, si quieres, ¿no? De decir, bueno, Afganistán no fue nunca colonia de nadie. Nosotros, sobre todo, bueno, la izquierda, la gente que viene del pensamiento de la izquierda dice, bueno, las colonias tienen un interés económico. No, Afganistán tiene unos recursos enormes que se decidió, a propósito, no explotar. Hubo un acuerdo entre, por ejemplo, la URSS e Inglaterra de que el gas y el petróleo, que hay muchísimo, no se explotan. Ni los recursos minerales que ahora los están explotando los chinos, que son los que están penetrando en Afganistán. Entonces Inglaterra dijo, bueno, estos que se mantengan aislados, que mantengan la seguridad y ya está. Los sucesores de este emir, varios, siguiendo el modelo de Turquía, de Kemal Atatürk, dijeron, bueno, vamos a modernizar el país, vamos a hacer universidades, hacer que las mujeres estudien, vamos a crear comunicaciones. La OTAN intentó hacer una autopista entre Herat, que fue siempre Irán, ¿no?, y Kabul. Solo hicieron la mitad. Si lo hubieran hecho, hubiese sido mucho mejor, ¿no? Porque le faltan las venas, ¿no?, los cauces de comunicación, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver el Afganistán de mi libro de 1890 con el de ahora? Pues que allí siempre se partió de que la base del poder es la violencia del Estado, ¿no?, o de quien gobierna, ¿no? Hay tres intentos de decir, bueno, vamos a crear un Estado de verdad, ¿no? Pues entiende que intentaremos con educación, sanidad, seguridad, administración de justicia. Hay tres olas en donde eso avanzó y tres pasos para atrás. Entonces, los talibanes, ¿qué hacen? Lo mismo. Los talibanes tienen la fuerza porque se quedaron con el armamento americano y los talibanes, como ese emir, son horrorosamente corruptos, ¿no? Es decir, hay una plaga en la historia de muchos países que es la corrupción. La corrupción es lo que explica por qué se hundió el poder de Estados Unidos, que era una de las preguntas que me querías hacer. Sí, sí. José Carlos, me gustaría preguntarte, antes de meternos con la materia, precisamente ahora que sale a colación Estados Unidos, yo creo que
todos nos vimos muy sorprendidos, ¿no? Con las imágenes donde veíamos a los aviones americanos saliendo de Afganistán, algunos afganos colgándose a los propios aviones, ¿no? Situaciones de absoluta desesperación. Cuando echas la vista atrás, pues te das cuenta de que prácticamente Estados Unidos pues ha pegado desde el principio de la década del 2000, ¿no? Pues ha pegado 20 años en Afganistán y bueno, lo que nos vendían aquí a Occidente es que estaban luchando contra Al-Qaeda y contra el régimen talibán. Pero ahora vemos que se marchan y ha vuelto toda la situación primigenia, que es la sensación que da. Y lo que uno se pregunta es, pero bueno, ¿de qué han servido estos 20 años? ¿Contra qué se ha luchado y sobre todo, por qué se ha retornado a la situación origen después de tanto sacrificio y tantas muertes? Pues sí. Mira, esos 20 años supusieron, te voy a dar unas cifras, 90.000 civiles muertos, ¿no? 85.000 soldados del ejército afgano muertos, otros 80 o 90.000 mujahidines, sean talibanes o de los otros grupos, y 3.700 soldados de la OTAN muertos. Bueno, son muchos muertos, ¿no? Todos esos, ¿no? Estados Unidos y la Unión Soviética cometieron el mismo error. El error fue, yo me quedo en la ciudad y yo no me interesa controlar el campo. Pero claro, si a ti no te interesa controlar el campo en un país que tiene unos distritos absolutamente aislados, ¿no? En zonas en donde no puedes penetrar y en donde la solidaridad de los grupos familiares o tribales o como le quieras llamar es más grande que la solidaridad estatal, ¿no? Entonces vas muy mal. No sé, en el libro, Lilias Hamilton, la autora de la que hablo yo, aprendió el pastún. Es de los, algún militar inglés aprendió el pastún, ¿no? Y sin embargo, el ejército americano o el español tenían intérpretes. No les interesó aprender la lengua. Se encontraban con que la República Islámica de Afganistán, que es la que había, era islámica, pero era una república, tenía un gobierno racional, entendámonos, ¿no? Pero seguía ahí en el fondo la sharia. ¿Por qué fracasaron? Mira, desde el punto de vista militar fracasaron porque ellos y la URSS no controlaban nada más que las ciudades y los caminos de comunicación entre las ciudades, no el campo. Esa fue una razón. Otra razón fue que cometieron lo que sabes que los militares llaman el abuso de la potencia de fuego. Entendámonos. Si tenemos una aldea, yo soy un teniente que llegó con mis soldados y en esa aldea hay un grupo de guerrilleros, ¿no? De talibanes, y yo le pido por radio que bombardeen la aldea y los maten a todos, lo que está pasando ahora en la Franja de Gaza, ¿no? Pues yo tengo un criadero de talibanes, ¿no? Claro, porque sí, había 15, aquí había 15 disparando, pero desde 10 kilómetros de altura los B-52 quemaron la aldea entera. Y son muchas víctimas que se van acumulando y acumulando y que se fueron acumulando. Hombre, es un sistema. La OTAN, ¿por qué hacía eso? Decía, hombre, yo no voy a. Si yo para tomar la aldea con 20 o 15 talibanes tengo que perder 50 soldados, pues yo no quiero perder ningún soldado. Y si hay civiles, pues me da igual. Ese fue un factor y ese es muy importante. Y otro factor muy, 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 muy importante es la corrupción. Es decir, mira, España, tú sabes que España gobernó una provincia entera de Afganistán, Bagdís. Sí. Construyó un hospital, escuelas, y yo lo sé porque tengo, vamos, testimonios de primera mano que la gente estaba muy contenta con los españoles, pero muy contenta. Cuando empieza la retirada, ¿qué se hace con el hospital? Se lo venden a una compañía privada. Y el hospital empieza a dejar de atender a la gente, ¿no? Y poco a poco todo va decayendo. Se invirtió muchísimo dinero, pero hubo mucha corrupción entre los contratistas occidentales y las autoridades locales. Hay un ejemplo muy sencillo para acabar. En la República Islámica de Afganistán se creó el Banco de Kabul, el Banco de España, el Banco Nacional. Y lo dirigía un señor muy competente que se había formado en Estados Unidos. Bueno, tú montas el Banco de Kabul y resulta que el presidente del país, mete a su hermano en la dirección del banco. El hermano se dedica a pedir créditos al banco público para comprar mercancías a los occidentales para revenderlas, pero no los devuelve. Automáticamente en otro país, evidentemente, había que darle una patada en el culo al hermano del presidente. Pero en Afganistán, como el dinero lo corrompe todo, ¿qué hizo el presidente? ¿Sacó al hermano? No, cesó al director. El Fondo Monetario Internacional dijo, bueno, esto ya está bien de cachondeo. No se puede dar el dinero para que se lo queden unos pocos, ¿no? Porque en Afganistán había unas élites muy ricas, muy corruptas, formadas en Occidente, ¿no? Y esos son los responsables del mal funcionamiento de todo. Mira, en el ejército
no se le pagaba el sueldo a los soldados, no se recogían los cadáveres de los soldados muertos, ¿no? Muchas unidades no tenían municiones, ¿no? Las comunicaciones eran muy malas. Los talibanes, 80.000 señores en bicicleta, en motocicletas y camionetas, ocuparon un país del tamaño de España en tiempo récord porque los soldados se rendían. O les mandaban sus oficiales rendirse. No tenían medios y además ¿para qué iban a luchar? Un inciso aventurero. Cada documental de Desafío Viajero supone muchas horas de esfuerzo y de trabajo para traeros buenas historias. Si crees que merezco tu apoyo y te está gustando el vídeo, suscríbete al canal, hazme un comentario y comparte el vídeo. De esta forma me ayudarás enormemente. Una vez que Estados Unidos finalmente se marcha de allí, ¿no? Pues parece que las excusas que siempre se acabaron poniendo es que, bueno, pues que económicamente ya estaba siendo un gasto horrible, ¿no? Y que había que retornar otra vez a Occidente. Yo no sé si a ti te impresionó cómo en el momento en que se produce esa salida americana de Afganistán, los medios de comunicación ponen el foco, pero llevamos varios años desde que esto ocurrió, que nada de nada. Ahora el foco de Occidente se ha puesto en otro sitio y ahí se ha dejado totalmente abandonados a su suerte bajo el régimen talibán a todas esas personas que viven y Occidente como que ya nos da igual, ¿no? Eso es una guerra que ya vivimos. Sí, sí, que no nos importa nada. Sí. No, no, es así, ¿no? Es decir, lo que está pasando en Palestina es una desgracia, que se olvidará, porque los medios de comunicación, tú sabes que dejan de hablar de eso 15 días y la gente se olvida. Y la gente se olvida. Entonces, ¿qué ocurrió ahí? Primero hubo errores militares, ¿no? Tú no puedes controlar un país con lo que se llamaban bloqueos en la guerra de Marruecos, con fortines aislados como los fuertes del oeste, ¿no? Sin controlar el campo, ¿no? Y haciendo incursiones a lo bruto, bombardeando cuando hay un foco de resistencia. Entonces hubo errores militares. Hubo la corrupción que lo hundió, lo hundió todo, y yo entiendo que Occidente se cansara de mandar chorros y chorros y chorros de dinero para que unos sinvergüenzas locales y occidentales se lo quedaran. Evidentemente, eso es otro factor. Y luego hay un terrible cinismo, es decir, Trump negocia con los talibanes. Los talibanes se habían infiltrado en el gobierno afgano, el gobierno de la República Islámica. Porque el presidente, formado en Occidente, un antropólogo de carrera, por cierto, ¿no? Dice que, bueno, que hay talibanes buenos, que bueno, que hay que entenderse con ellos. El presidente soltó a 5.000 talibanes terroristas de la cárcel 2 meses antes de la caída. Naturalmente, cogieron las armas y patapum, ¿no? Y luego Trump lo que hicieron fue vendernos una mentira que nos siguen vendiendo a día de ayer, por decirlo así, porque vi una noticia, ¿no? Cuando dicen los talibanes ya han detenido a los asesinos de los turistas catalanes. Mira, los talibanes detienen a quien le da la gana, le cargan el muerto a quien quieren, el juez va a ser un talibán, no va a haber ningún juicio justo, y si los talibanes quieren vender la imagen de que detuvieron a los asesinos, los matan públicamente y ya está. Eso es lo que hay. Entonces, la idea que nos quieren dar ahora y que a partir de Trump es Afganistán está tranquilo, no está reconocido por ningún país del mundo, solo por Irán, ¿eh? No hay embajadas, allí no hay nadie, ¿no? Y Afganistán controla al ISIS, controla el terrorismo, ¿no? No es verdad. En Afganistán está el ISIS, el Estado Islámico del Jorasán, está Al-Qaeda de la India, están todos los grupos están allí y todos están interrelacionados entre sí. Entonces nos vendieron la imagen de que estos son los talibanes buenos que nos controlan a los musulmanes malos. No, no, los talibanes son musulmanes tan malos como los demás. Lo que pasa que, bueno, el país está ahí aislado y como están aislados, por decirlo de alguna manera, no nos molestan como Abdurrahman, el del libro. Tú montas en tu estado, te damos todas las armas, cañones, fusiles, uniformes, te mandamos instructores y todo lo que tú quieras. Tú mantienes el patio tranquilo y nos olvidamos de ti. Pues es lo que están haciendo ahora. Mira, yo viví 2 cosas, una por una razón personal. Cuando, bueno, esta familia, que yo no quiero dar los nombres, está aquí gracias al gobierno de aquel momento, al gobierno socialista de aquel momento y sobre todo a la ministra de Asuntos Exteriores. Pero no puedo decirte más, ¿no? El chico ya había venido con asilo político, tenía 23 amigos asesinados antes de venir aquí, ¿no? Le dieron inmediatamente la protección internacional y luego a la familia. En el momento en que se produjo la evacuación, iban a hacer lo mismo con su hermana. Y la idea era llevar a la hermana a Kabul, pedir el visado en la embajada y salir.
Bueno, la ceguera de Occidente fue genial, porque yo recuerdo que iba a ir la chica de Herat a Kabul y lo que decía el Estados Unidos y el gobierno español repitiéndoles, bueno, Afganistán está controlado porque el ejército es muy bueno y se puede defender, Kabul no va a caer, Kabul no va a caer, el Pentágono ya ha estudiado que eso es un asedio como mínimo de 6 meses. Esto una semana antes de que cayera. Yo sabía por el hermano y por la familia, porque ya te digo, gracias a Dios funciona muy bien Internet, que paga Arabia Saudí. Y el Internet de los talibanes lo paga Arabia Saudí, ¿no? Y funciona muy bien los móviles. Y sabía que de eso nada, que los soldados estaban, que los generales. Mira, Herat, la ciudad de estos chicos, tiene medio millón de habitantes. Tenía una división para defenderla. El general, los mulás le dijeron al general que se rindiera. Había un señor de la guerra anterior. Se rindieron y le dieron uniformes, municiones, armas, vehículos, todo entero a los talibanes, ¿no? Entonces, eso de que el ejército lo podía controlar, sí, si no fuese corrupto. Pero el ejército no quería luchar, ¿no? Y entonces, la ceguera era, no hay ningún problema, estos no van a caer, cayeron en una semana. Yo recuerdo, porque lo seguía día a día con este chico, ¿no? La rueda de prensa de Biden, los insultos que le cayeron encima, ¿no? Por la retirada, esas escenas que tú cuentas, ¿no? Del avión con la gente cayéndose, la base de Bagrán, que era una base gigantesca, todos los ordenadores rotos, todo el material por el suelo, ¿no? Fue la retirada más vergonzosa de toda la historia del ejército de los Estados Unidos. Yo que seguía eso por razones personales por el chico, ¿no? Veíamos en la televisión la rueda de prensa de Biden, lo que tuvo que oír. Bueno, eso aquí ya sería imposible porque ya no lo dejarían preguntar. Le llamaron traidor, cobarde, negligente, este es negligencia en el cumplimiento del deber, vergüenza, las que oyó, hasta que se fue. Hasta que se fue, porque claro, un militar tiene una ética especial y un honor especial, entonces salir por patas, ¿no? De esa manera tan vergonzosa, cometer errores como en el aeropuerto de Kabul estaba un traductor con su familia, creyeron y le lanzaron un misil y mataron al traductor de la familia, por error, no lo hicieron a propósito, pero eso salió al público, más vergüenza todavía, o sea, fue bochornoso, ¿no? Fue bochornoso todo, hasta yo recuerdo de un avión alemán que decidió dar prioridad para evacuar mascotas antes que las personas. Wow. Eso lo viví yo, bueno, no lo viví yo lo seguía por viendo las televisiones extranjeras y a través de los contactos de Internet, ¿no? Entonces, bueno, en cierto modo es una traición, es decir, tú no puedes estar ahí, tener, por ejemplo, gente que colaboró contigo porque estaban trabajando con el ejército, que eran tus traductores, y dejarlos allí a que los maten y decir que allí no pasa nada. Es muy curioso. A mí me parece increíble que las feministas nuevas, entre comillas, ¿no? No hablan nunca las mujeres afganas, que son 18 millones. No hablan nunca. Los talibanes, si cogen una mujer, lo primero que hacen es violarla. Pero ¿sabes por qué la violan? Bueno, aparte porque son unos hijos de la gran madre, ¿no? La violan porque una mujer violada es una mujer deshonrada. Nadie se va a casar con ella y va a ser un personaje totalmente aislado. Pierde el honor. Y si pierde el honor es un paria social. Entonces saben que toda mujer que detengan a los talibanes, todo el mundo sabe que ya la violaron colectivamente. O sea, tú imagínate, bueno, la diferencia que, por suerte, ¿no? Lo que fue el asqueroso caso de la manada, y con la solidaridad que es lógica que suscitó, y que allí, bueno, la violada es un paria, ¿no? Es impura, perdió el honor. El mundo al revés. Es el mundo al revés, de verdad, ¿eh? De verdad. Yo cuando vi, por ignorancia, porque esto no pueden ser tan burras, cuando vi a Irene Montero y a Yone Belar en una manifestación, llevando la bandera del ISIS, que no saben lo que es porque está en árabe, la bandera del Estado Islámico, pero de niños, bueno, yo no soy gallego, pero de niñas, ¿pero qué hacéis con esta bandera? Coño, ¿qué es la bandera del Estado Islámico? Que os equivocáis de bandera. No llevéis eso a una manifestación por las mujeres, por el amor de Dios, ¿no? Pues ese es el problema de otorgar una cartera como ministra, pues a una persona que no está formada para ello, ¿no? No, bueno, y si no está formada y tiene asesores, debería tener asesores que la informen, ¿no? Y hacerle caso, porque vamos, es que eso es un error. Es como si tú y yo vamos a la calle a una manifestación neonazi con la esvástica. No, una manifestación contra el nazismo con la esvástica. Tal cual, tal cual. Oye, José Carlos, a día de hoy,
y tú con el rastreo que has hecho a la historia de Afganistán, ¿no? Y lo que nos estás comentando ahora mismo, que es la rabiosa actualidad, y yo creo que a todos nos está encantando porque como no nos llega información, el tener a alguien que de primera mano lo está pudiendo seguir y conoce las causas y las razones por las que se ha dado esto, es esencial para entender la situación actual. Tú con tu experiencia, ¿qué futuro auguras? ¿Qué crees que va a pasar en los próximos años con Afganistán? ¿Vamos a tener una situación de estabilidad dentro de la terrible estabilidad que hay ahora o hay visos de algún tipo de cambio? Mira, yo te digo lo que me dicen mis amigos, ¿no? Que son los que tienen fuentes directas. Desde el punto de vista económico, en Afganistán están penetrando los chinos. Porque, por ejemplo, Afganistán es el principal productor mundial de azafrán, pero es que el azafrán es más rentable que el opio, ¿eh? Porque es carísimo. Sí, sí. Es la mayor reserva mundial de litio, ¿no? Y de un montón de minerales más. Entonces, los chinos entran. Afganistán tiene frontera con China, ¿eh? En Bakán, arriba, en el Himalaya, ¿no? Entonces, los chinos entran tranquilamente, como dicen allí, bueno, dicen ellos, ¿no? Los chinos no necesitan el uso de la fuerza, nunca te dan nada, pero siempre sacan un beneficio. Eso es lo que. O sea, desde el punto de vista económico, se extenderá por allí el poder de la China. Eso es impepinable, ¿no? Porque la China, bueno, tú ya sabes que en el mundo solo hay un sistema económico, que es el capitalismo, que se divide en el capitalismo autoritario de la China y el capitalismo liberal, pero no hay otro, es así. Desde el punto de vista político y militar, bueno, desde el punto de vista militar, el ejército de los talibanes podría ser fácilmente derrotado con una intervención extranjera, ¿no? El problema es luego controlar el país. Y desde el punto de vista político, ¿qué se maneja? Mira, las opciones son las siguientes. Los pastunes se dividen, la mitad están en Afganistán y la mitad están en el norte de Pakistán. Winston Churchill, cuando creó Pakistán, que lo creó él, ¿no? Yo, separándolo de la India, y creó Pakistán para tener controlado un país porque la India la iba a controlar, la URSS. Winston Churchill quería hacer un país que se llamaba Pastunistán. Bueno, lo de Tan significa la tierra de, ¿eh? Por eso todo se llama Pastunistán, la tierra de los panes. Pastunistán serían los pastunes del sur de Afganistán y los de Pakistán. Sería un estado muy grande. El problema es que Pakistán, no sé si estaría por la labor. Pakistán tiene 180 millones de habitantes. Si le sumas a lo mejor 15 o 20 más eso a la India, que es su rival, los dos con armas nucleares, a la India no le va a gustar nada. Pero eso es una opción. Y a Cachemira tampoco. Cachemira tampoco. Otra opción. Si tú coges en un mapa lo que linda con Irán, que es Herat, Pará y Nerroz, todo eso siempre fue Irán. Siempre fue Irán. Irán necesita agua. Irán necesita desesperadamente agua para beber y porque no tiene energía. Irán tiene un programa nuclear que empezó los Estados Unidos con fines pacíficos, porque necesitan producir luz y no tienen medios, ¿no? Entonces, en Irán hay 120.000 soldados afganos armados que se fueron, como nos decían de niños, con armas y bagajes, ¿no? Otra opción es que Irán, en un determinado momento, con complicidad, date cuenta que en esa zona se habla persa, incluso en las provincias del sur, no, la moneda que se utiliza no es el afganí, es el tomán iraní, ¿no? Entonces, otra cosa que puede pasar es que Irán en un determinado momento diga, bueno, yo quiero los grandes ríos que son el Hariruz y el Helmand, con los grandes embalses que construyó la India, esto me lo quiero yo, ¿no? Entonces me incorporo a esa zona que históricamente nadie puede discutir que eso fue Irán. Entonces tenemos el país otra vez dividido y quedaría al norte, quedaría la zona de Kabul, la zona más montañosa y más aislada. Por lo que es muy difícil saber lo que hay. Las élites políticas anteriores, ¿no? Que viven muy bien en Occidente, porque se sacaron el dinero y tienen contactos políticos, ¿no? Con las élites occidentales, algunos quieren dividir el país en trozos. Eso es lo que quieren hacer. Hay un libro que yo... Ajá, sí, perdón. Quieren dividir el país en trozos porque dicen, bueno, como es un país... Pero el problema es que después de 100 y pico años se creó una identidad afgana. Es como en España, se crearon 17 autonomías y ahora desmóntalas tú. Porque los de La Rioja te dicen, yo tengo identidad riojana o sí o sí. Evidentemente, en el año 76 a nadie se le ocurría que existía tal cosa como la identidad riojana, pero una vez que la montas es muy difícil desmontarla, ¿no? Entonces, esa es una opción, pero no sabemos lo... Me comentabas que aquí hay un libro, ¿no? Sí, que un libro que yo recomendaría a todo el mundo. Mira, es un libro de una doctora que se llama Sima Samar, ¿no? Sima se escribe como suena, Samar como suena, y se llama Outspoken, ¿no? Hablando en alto, ¿no?
Este libro se acaba de publicar este año, es del 2024. Esta mujer estuvo propuesta para el Premio Nobel de la Paz, fue vicepresidenta de uno de los gobiernos de la República Afgana, ministra, ahora es profesora en la Universidad de Harvard, y el libro, es un relato de su vida. Yo espero que se traduzca pronto, porque ella cuenta su experiencia como médica, como mujer, como política, ¿no? Y ella debe tener 70 años, recorre toda la historia de Afganistán reciente. Yo recomendaría a la gente que leyera eso en primera persona, ¿no? Ella cuenta, el libro es interesantísimo, ¿eh? Y además, claro, bueno, el título ya te lo dice todo. Yo hablo en alto, ¿no? Yo quiero hablar en alto. Estaba entre las candidatas al Nobel de la Paz, ¿no? Si se lo hubieran dado, a lo mejor se volvía a hablar de las afganas, ¿no? Qué interesante. Fíjate, el otro día estuvo por el canal David Jiménez, periodista, el exdirector del diario El Mundo, y él que ha sido pues, cerca de 20 años corresponsal en Asia, pues me hablaba de los momentos en los que él ha estado en Afganistán y cómo se ha sentido, ¿no? Y él me decía, si tú eres invitado por una familia afgana a su casa, no vas a tener ningún problema. La amabilidad con la que te van a tratar, la hospitalidad que van a generar es absolutamente brutal. Y eso la verdad es que choca mucho con este régimen que cercena los derechos, que humilla a la mujer, cuando al final debería de ser una cultura que estuviesen todos en línea, ¿no? Pero vemos como que, oye, al final los talibanes son, pues bueno, son malos, ¿no? Pero oye, ¿y la gente de a pie? ¿Comulga con esas ideas o por qué luego te acogen tan bien, ¿no? Porque mira, porque son muy hospitalarios. Hay un código de honor, que incluso lo tienen los pastunes, que se llama el Pashtun Bali. ¿Tú sabes por qué los pastunes no le entregaron a Bin Laden a Estados Unidos? Porque tenían con él un pacto de hospitalidad. Y tú a un país no lo entregas nunca. Tú tienes un asesino en tu casa y ya puede ir toda la Guardia Civil, que no lo vas a entregar porque tu honor exige que no lo entregues. Esa fue la razón, el Pashtun Bali, el código de honor. Claro que son muy hospitalarios. La mayor parte de la gente es gente normal. Lo que quiere es que la dejen en paz, comer, estar sana de la mejor manera posible, que sus hijos tengan un futuro. Claro que son muy solidarios. El problema también es verdad, claro, los códigos de honor van en círculos muy restringidos. Mira, hay un refrán afgano que lo explica muy bien. Dice, yo y mis hermanos odiamos a mis primos. Mis hermanos y mis primos odiamos a los vecinos. Y yo, mis hermanos y los vecinos odiamos al pueblo de al lado. Entonces, bueno, también es como aquí, ¿no? Cuando los mayores enemigos de la parroquia son los de la parroquia de al lado, ¿no? Sí, sí, sí. Yo iba muchos veranos a Valladolid, a un pueblo pequeñito que se llama Nava del Rey, y allí tenían una canción los mayores que era, el pueblo de al lado se llama Alejos, ¿no? Cantaban, a la Ejo se quema, la Nava llora, porque no se ha quemado antes de ahora, ¿no? Pero, en fin, nunca lo iban a quemar. Pero entonces, eso es verdad, son solidarios, y sobre todo es importantísima la familia y la solidaridad familiar. Eso es fundamental, ¿no? Y no, vamos a ver, son igual que nosotros, a ver si nos entendemos, ¿no? Es decir, si nosotros hacemos un concurso de brutalidades y un concurso de quién fue el más bruto, yo a veces lo digo, bueno, ya no vamos a entrar en el tema de, por ejemplo, de la guerra de Ucrania. Bien, es injusto la invasión. Ahora, podemos hacer una lista corriendo de los países que invadió Hitler. Mira, Polonia, República Checa, ¿no? Noruega, Dinamarca, Bélgica, Holanda, Francia, el norte de Italia, Checoslovaquia, Austria, Grecia, la URSS, Argelia, Túnez. Bueno, ganador por puntos, don Adolfo, ¿no? Eso está clarísimo, ¿no? Y las mayores crímenes que se cometieron en las guerras modernas los cometió el país más culto, civilizado del mundo, Alemania. Pues ahí queda eso. José Carlos, que la verdad es que ha sido un placer el tenerte aquí en Desafío Viajero. Yo creo que nos has impresionado mucho a todos, porque yo desde luego que no hemos tenido la oportunidad de coincidir todavía. Desde luego por las palabras de tu obra se veía que había una erudición fantástica. Ahora bien, dista mucho cómo escribe la gente. El otro día lo comentaba con Óscar Fábrega, un amigo, a luego cómo se expresa y cómo habla, ¿no? Pues ya ahí se notan tus dotes de orador como catedrático que eres, como profesor de universidad, que te explicas con una claridad absoluta, ¿no? Y yo creo de verdad que estamos todos muy, muy impactados con lo que nos has contado y sobre todo de una forma tan clara y tan sencilla cuando hay una madeja liada tan grande que es muy difícil de deshilachar, ¿no?
¿no? O sea que fantástico, que muy agradecido. Amigos, os voy a poner el enlace de Afganistán, la historia de un Estado fallido, de Editorial Almuzara, de José Carlos Bermejo, para que os podáis hacer con esta obra, porque de verdad que es muy, muy, muy apetecible y sobre todo vamos a conocer qué es lo que ha ocurrido en los últimos siglos en Afganistán y nos va a servir de preludio, sobre todo para entender la situación actual, como bien nos ha contado José Carlos. Antes de que te vayas, José Carlos, voy a hacerte una pregunta, que es lo que suelo cuestionar a todos los amigos que se pasan por Desafío Viajero, y es, a José Carlos Bermejo le ponen a cenar con 3 personajes de la historia. ¿Con qué 3 personajes simultáneamente te gustaría hacer? Bueno, yo tengo muchísima debilidad por la filosofía, entonces, aunque pueda parecer que no era muy simpático, Kant era un gran conversador en las comidas, ¿no? Y le encantaba comer. Yo me sentaría, bueno, con Kant, por supuesto. De los reyes y de los políticos no me quedaría con ninguno, ¿no? En un principio, pues escogería, pues, a una mujer importante. Bueno, esta señora que vacunaba niños en Afganistán en 1890 de la viruela en un hospital que se montó ella misma, pues me gustaría que estuviera invitada a comer. Y bueno, pues San Felipe Neri, Kant y Williams Hamilton serían mis invitados. Pues muy bien. Oye, menuda cena, ¿eh? Eso bien regado con un albariño, un pulpo a feira y unas buenas zamburiñas, desde luego que os vais a poner las botas, ¿eh? Sí. Pues nada, Juan Carlos, te dejo las últimas palabras para ti, para que te despidas, y de verdad que obra muy recomendable. Ya está en todas las librerías, no es ningún tocho, tiene la letra bastante legible, o sea que muy recomendable. Afganistán, historia de un Estado fallido, así que cuéntanos lo que quieras para despedirte. Bueno, yo para despedirme primero os quiero agradecer la invitación y el tiempo que me habéis dedicado, y yo le diría a la gente que, bueno, que no se olvide de Afganistán, porque durante 20 años hablábamos todos los días de Afganistán y ahora no habla nadie, ¿no? Y lo que le pasó a Afganistán también nos puede pasar a nosotros, ¿no? Es decir, por decirlo como una metáfora, ellos ahora se tienen que poner de rodillas delante de unos tiranos. Nosotros también nos tuvimos que poner de rodillas en otras épocas. A lo mejor en el futuro también nos tenemos que volver a poner de rodillas, y a lo mejor en el futuro le decimos a los afganos, oye, acordaros de nosotros. Y ellos le dicen, bueno, es que a vosotros no me interesáis, ¿no? Bueno, yo le digo, pues eso, acuérdate de quién es igual que tú. Pues ahí queda eso. Amigos, muchas gracias por haber estado en este ratito en Desafío Viajero. Fantástica entrevista la que hemos tenido hoy con José Carlos Bermejo. Nos vemos el domingo con nuevas historias aquí en Desafío Viajero. Hasta la vista, aventureros. Chao.